Principios bíblicos de la gracia divina. Módulo 2, lección 4. La ley angelical entregada por Moisés al pueblo de Israel. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno, el principio y fin de los siglos. Y Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. La ley angelical dada por Moisés. Pensamiento principal. Los mandamientos o ley mosaica escrita en tablas no se dieron para abrogar el pacto con Abraham, Gálatas 3:15 al verso 18, sino para que sirviera como un método temporal de corrección y disciplina hasta la venida de la simiente a quien se había hecho la promesa. Nota: cuando el apóstol Pablo habla de la escritura se está refiriendo a la ley dada a Israel. El creyente debería de entender la diferencia entre la escritura o pacto mosaico, la historia en los evangelios, el nacimiento de la iglesia o libro de los hechos y el evangelio de la incircuncisión o gracia de Dios. Herramientas de aprendizaje. Lenguaje utilizado en griego. Simiente, espora, significa siembra o parentela, padres o descendencia. Testamento. Diatzeke, significa disposición, herencia, contrato, pacto. Promesa. Evangelia, significa anuncio, información, proclama o mensaje. Herencia. Cleronomía, significa calidad de heredero, patrimonio, posesión, heredad o herencia. Ordenar. Diatazo, significa arreglar completamente, determinar, mandar, instituir, prescribir, poner en orden o dar instrucciones. Ayo, del griego paidagogos, significa líder de muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, tutor. Capítulo base de la lección. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto o un diatzeque, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, o sea, le fue dada evangelia, que significa promesa, y a su simiente, spora en griego. Génesis capítulo 22 verso 18 nos dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Gálatas capítulo 3 verso 16 no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Según el apóstol Pablo, la promesa no fue hacia toda la descendencia natural de Abraham. La promesa no fue hecha para muchos, sino para uno, el cual es Cristo, y a todos los que están unidos a Él. Gálatas capítulo 3, verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La promesa, pacto de gracia. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa o pacto ratificado por Dios para con Abraham y su simiente fue previo a Moisés y no tuvo necesidad de intermediarios o mediadores, como en el caso del pacto de la ley. Este fue un pacto que necesitó de la mediación de los ángeles y de Moisés. Gálatas capítulo 3 verso 18. Porque si la herencia, si la cleronomía, herencia, es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
El creyente no recibe la justicia por la ley mosaica, sino por Cristo. La ley le fue dada al pueblo de Israel por causa de sus transgresiones y como una medida correctiva impuesta hasta que la simiente fuese manifestada. Gálatas capítulo 3, verso 19. Y la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este mediador sabemos que fue Moisés, verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El apóstol Pablo hace notar que la ley requirió de la mediación de ángeles y de la mano o intervención de Moisés, y que Dios, a pesar de ser uno, solo fue un participante de entre muchas partes que interactuaron a la hora de su promulgación. La Biblia en castellano antiguo aclara mejor el verso 20 de Gálatas capítulo 3 y nos dice, y hablar de un mediador, en este caso Moisés, supone que el pacto se da entre partes diversas, o sea, más de una parte, en este caso Moisés y los ángeles, y sigue diciendo una de las cuales es Dios mismo, una de esas varias partes que participaron en ese pacto mosaico, o en ese pacto de la ley para con el pueblo de Israel. Una de esas partes fue Dios, la otra fue Moisés y la otra los ángeles. El mediador es Moisés, y entre las partes diversas también figuran los ángeles. Este, por tanto, fue un pacto condicional múltiple o con intermediarios, en donde a otros se les permitió participar a la hora de su aprobación y ejecución. A diferencia de este pacto de ley, la promesa o herencia en la simiente de Cristo fue hecha directamente, o sea, sin intermediarios, a Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 19. Y la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ordenada significa arreglar completamente, instituir, prescribir, poner en orden, dar instrucciones, determinar, instrucción, mandar. Entonces la ley fue ordenada, o sea, fue arreglada completamente, fue instituida, fue prescrita, fue puesta en orden, fue dada las instrucciones. ¿Por medio de qué? La ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Moisés. Esto dice en Gálatas capítulo 3, verso 19. Recordemos que ordenar viene de diatazo, que significa arreglar completamente, determinar, mandar, instituir, prescribir, poner en orden o dar instrucciones. Si el creyente interpretara literalmente el significado de la ley siendo ordenada por medio de ángeles, fácilmente podría identificar que en este pacto intermediaron varias partes. Una de ellas fue Moisés, pero quizá la más importante fueron los ángeles, puesto que fueron ellos a quien se les permitió arreglar completamente, diatazo, poner en orden, mandar, prescribir la ley dada por mano de Moisés a Israel. El siguiente es un comentario de la Biblia sobre este tema publicado por Matthew Henry. La ley no fue concebida para descubrir una manera de justificar, diferente de la dada a conocer por la promesa, sino para conducir a los hombres a ver su necesidad de la promesa, mostrándoles la pecaminosidad del pecado y para señalar a Cristo solo, por medio del cual podían ser perdonados y justificados. La promesa fue dada por Dios mismo. La ley fue dada por el ministerio de ángeles y la mano de un mediador, Moisés. De ahí que la ley no pudiera ser diseñada para abrogar la promesa, como lo indica el mismo vocablo. El mediador es un amigo que se interpone entre dos partes y que no actúa solo con una y por una de ellas. En este caso, Moisés era el mediador.
Y además de esto, los ángeles, por medio de los cuales fue ordenada la ley. Gálatas capítulo 3, verso 21 nos dice: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, escuche, si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. El apóstol Pablo es claro en afirmar que la ley mosaica no puede vivificar, pues si ésta vivificara, por demás estaría la promesa hecha por gracia a Abraham y a su simiente, la cual son todos aquellos que están unidos a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas la escritura, en este caso la ley, lo encerró todo bajo pecado. Verso 23. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Cuando la ley de la fe opera en el corazón del hombre, hay justicia. Cuando la ley de la fe y la justicia están ausentes en una nación, entonces quedará el mandamiento y con él el juicio y la culpabilidad. La ley escrita encerró justamente a una nación bajo un pacto que se ajustaba a la rebeldía y a la dureza de su corazón. En Jacob se abriría un paréntesis que separaría a una Israel según la carne y a una que por ser espiritual sí conocería a Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:18 nos dice: mirad a Israel según la carne. Gálatas 6:16 dice: y a Israel de Dios. Así es que hay una Israel según la carne y también hay una Israel de Dios. Continuando entonces, Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Y que era la ley? Un ayo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo viene del griego paidagogos, que significa líder de muchacho, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, un tutor, un pedagogo. Eso es un ayo. Eso fue la ley, fue un líder que llevaba al muchacho. Fue un servidor cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, pero ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Por eso dice entonces el verso 25 de Gálatas capítulo 3, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La misión de la ley terrenal se cumple cuando alcanzamos la herencia del griego cleronomía o testamento del griego diatseque. Y de este modo conocemos una ley de vida que es una ley superior a todo lo terrenal. Romanos capítulo 8, verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.